¿No? No, pues yo digo que Pau abra, como les va a preguntar, ya ellas que participe, ¿no? Y después, bueno, sí, 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 ahorita presentas a todas y ya creo como que vayan ahí para identificarlos, ¿no? Ajá. Ahí. Sí, No, a nosotras. Ok, sí, está bien. Bien, dejo dos cositas. Ya, Gracias. Oye, música Pau, y ahí. por favor, tú le vas aquí dando El recibir algo. Sí, está bien. Lo que sea que más que haces. que se vean ellas en la cámara. Pero sí se ve como No, es que puse la pantalla. mi cara de ¿Estoy grabando? ¿Ya estoy grabando? eh, recording. Sí, entonces ya está grabando. Yo le doy acceso nada más para que se vayan viendo eso. Yo creo que deberíamos de quitar la java. Se ve fea, ¿no? Y ya voy a hacer. Hasta el fondo no dejan lugares. Hasta el fondo no se dejan lugares. Digo, que van a caso de todas estas maestra de humanidades con orientación en estudios literarios por la UAMEX, doctora en educación agrícola superior por la UAS, ha publicado un análisis literario y ha colaborado en una colectiva. También ha escrito artículos científicos sobre la literatura, sociología y educación. Fue titular de la Dirección General de Difusión Cultural y de Servicio de la UAS. Tenemos tres paso a la presentación. También se encuentra con nosotros Evelyn Maribela Valle González. Ella es de Ciudad de México, profesora investigadora en el área de disciplinas humanísticas de la preparatoria agrícola en la Universidad Autónoma de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UAM y maestra de la Comunicación y Estudios Culturales por el Instituto de Investigaciones en Comunicación y Cultura, AICONOS. Un fuerte aplauso a ella. Con la maestra Gabriela Lalibel Sosa. La doctora es fundadora y directora general de la Asociación Civil Ágora Convivir para Vivir, en donde es responsable del área de salud mental. Desde 2010 ha sido profesora investigadora de la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma de México. Obtuvo el grado de licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y de maestra en Psicología Psicoanalítica General por la Asociación de Psicoanalítica Mexicana. Asimismo, el grado de doctora en Educación Agrícola Superior para la Universidad Autónoma de México. Su línea de investigación corre en referencia al apego, la crianza y su relación con la violencia. Actualmente realiza investigación en género y abuso sexual y desarrolló protocolos de investigación e intervención de la Clínica de Género y Violencias de la AC que lidera. Y simultáneamente a todo lo anterior, desde el año 2003, es mamá de Sebastián. También se encuentra con nosotros María de Lourdes Pereira Peña, licenciada en Psicología con estudios de posgrado en Educación, profesora investigadora del Departamento de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de México, área de disciplinas humanísticas, académica y psicológica. ¿Qué nos importa? María Guadalupe Asensio Castillo, licenciada en Psicología por la UNAM, especialista en psicoterapia familiar y de pareja por el Instituto de Personas AC.
Bastante de maestría en proceso de educación en la Universidad de Turismo. Profesora e investigadora desde 1996 a la fecha en la Universidad Autónoma de Turismo. Actualmente imparte las materias de desarrollo humano en la preparatoria agrícola. Ha colaborado en el módulo de teorías psicológicas de aprendizaje en centros regionales en el programa de formación docente. Ha dictado conferencias en el tema de sexualidad en el programa de tutorías de centros regionales. Su trabajo de investigación ha reservado en temas de aprendizaje autorregulado, de sexualidad y comportamiento adictivo. Fue responsable del programa de prevención de adicciones en colaboración en la Facultad de Psicología en la UNAM de 2001 a 2004. Y por último, pero no menos importante, Lavinia Enid Espinosa Heredia, profesora investigadora y de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Castillo, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Castillo, directora del Departamento de la Preparatoria Agrícola de 2022 a 2024. De la Universidad Autónoma de Chapingo, la primera mujer electa por votantes para ese cargo en la historia de la universidad. Tengo que fuerte aplauso. Ahora, para iniciar este evento, tenemos a la doctora Paola María Consuelo Sáenz. Ella es licenciada en Filosofía, maestra en Educación Media Superior en Filosofía y doctora en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores de Atlanta. Cursó el diplomado de Feminismo en América Latina por la CEI en la UNAM en 2018. Obtuvo la medalla al Mundo Actualmente Universitario en el 2011 y el reconocimiento al mérito académico por la UNAM en el 2019. Es persona orientadora de la comunidad en el Colegio de Ciencias de Humanidades de la UNAM desde el 2020 y asimismo es parte de la CINI en esta entidad. Actualmente es docente de filosofía aquí en Naucalpan y es en la licenciatura de filosofía en la PESA Capital. Es editora de la revista Elfos, de la imaginación crítica al discurso, el CCH Naucalpan. Mi nombre es también Elizabeth Sánchez Aguilar. Ella es bibliotecaria aquí en la UNAM, estudiante de Derecho en la PESA Catlán. Es oradora con una trayectoria en el área política de 2006 y diversos nombramientos. Desde el 2011, en la UNAM, participación en la estructura sindical de CCN Naucalpan. Ha resultado 2 periodos como integrante de la Subcomisión de Acción para la Mujer. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todas. Estamos muy agradecidas de que hayan venido desde tan lejos para acá, que también es bien lejos, a presentar este libro. Los contextualizamos. Las profesoras escribieron textos de cuento, poesía y ensayo en este texto. Agradecemos a todos y todas que hayan venido acá. La intención es un poco no arruinarles la lectura, pero sí hacer una invitación sobre la misma. Las maestras nos van a dar algunos tintes de aquello que quisieron mostrar en su texto, pero bueno, antes quisiera plantear algunas preguntas, además de agradecer el poder leerlas. Poder leer el libro, porque luego no tenemos este contacto entre niveles educativos y no sabemos qué iniciativas están haciendo en otros espacios. Nos comprometemos como los profesores que estamos acá, las profesoras, a compartir con nuestros estudiantes su texto. Y bueno, a mí me gustó muchísimo en muchos sentidos, ¿no? El primero es la iniciativa esta de compartirnos cómo la historia cotidiana, la historia de las mujeres, puede ayudar a reivindicar la figura de ellas en su pluralidad.
Pero cuando lo leí había una cosa que me llamaba muchísimo la atención, porque supongo que todas en esta mesa en algún sentido estamos reivindicando los derechos de la mujer, su estatus, el posicionamiento de sus conocimientos, pero me daba cuenta que aunque somos mujeres en plural y sabemos que ninguna vive el mismo contexto, no sé el contexto hasta que lo leo a través de la boca de alguien más, ¿no? Entonces hubo algunos elementos que me parecen muy caleidoscópicos y que me gustaría comentar. El primero es este contexto que es diferenciado, que las mujeres viven condiciones diferentes y que es axial para la conciencia de la lucha de las mujeres y probablemente también de las diversidades sexogenéricas, que el dolor, la represión, la ruptura, la violencia no se vive igual en un contexto urbano que a lo mejor en un contexto que no es urbano, ¿no? En un contexto donde hay ciertos privilegios económicos y donde no los hay, en un contexto donde hay educación y en otro donde no lo hay. Y su libro refleja muy bien esta gama de posibilidades. Otra de las cosas que me gustaría comentar es que se ven ciertos momentos axiales en el texto, que son la violencia machista, el maltrato, el desprecio, el desconocimiento de las mujeres, el abuso y el feminicidio. Pero al estar tocados a través de géneros literarios, en algún sentido no es que se ablande, sino que me ayuda a sensibilizarme más que si fuera un trabajo académico, a lo mejor más estructurado, ¿no? Como los que solemos escribir. También me gusta mucho todo lo que se expresa sobre los malabares que hacen las mujeres, ¿no? Respecto de vivir una vida académica, vivir una vida en familia, tener que vivir también otro tipo de tareas, ¿no? Esta tarea combinada. Y bueno, también esta duda como que tenemos las mujeres sobre si la estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien, cómo vamos a llegar digamos, a lograr lo que nosotros queremos, nuestros deseos y sobre todo este resquemor por parte del pensamiento machista y de las acciones machistas sobre la libertad de las mujeres, como en La Poza de Agustina, por ejemplo, ¿no? Que se quiere acabar todo el tiempo. Y entonces me gustaría como darles la palabra para que nos presentaran su texto y a lo mejor después integrar una conversación sobre cada uno de lo que, bueno, cada uno de ellos y lo que ustedes escribieron. No sé en qué orden quisieran comentarnos el mismo. Porque de hecho yo estoy hasta aquí. Ah, Sí, ¿no? Ah, o sea, sí. Pero ya. Ok. Muchas bueno, ¿cuál es esta? Creo que es este. Muchísimas gracias a todas, todos por estar aquí, por recibirnos. Para nosotras es muy importante Pero creo establecer que no. la escucha y el vínculo con otros espacios que no sea la preparatoria agrícola. Estamos obviamente acostumbradas a estar con jóvenes como ustedes. No sé, a ver, solamente díganme a ustedes de qué semestre son. Sexto, ok, muy bien, todos son de sexto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como yo les mencionaba, es un gusto conocer, ya lo mencionaba la doctora Paola, los contextos completamente diferentes de un lugar a otro. Se escucha. Y bueno, como ya también se mencionó, este libro que fue escrito por mujeres no solamente profesoras, investigadoras, como lo somos las que estamos aquí enfrente de ustedes, sino también por alumnas de la preparatoria agrícola, de la universidad en general, y sobre todo hijas de las profesoras. Entonces, son textos de mujeres para mujeres en contextos, como ya lo había mencionado, completamente diferentes, y exponiendo situaciones de no solamente cuestiones familiares o amorosas, sino también cuestiones académicas y demás.
En mi caso, a mí de verdad, yo quisiera externarlo también porque Naucalpan no es algo ajeno a mí. De hecho, yo también soy egresada de la FES Acatlán. Y muchos de mi familia, de mis hermanos, estudiaron aquí en el CCH Naucalpan, entonces es bonito volver a regresar. En este caso, el cuento que yo escribí en este libro no habla de una violencia que tenga que ver con el amor, con la familia, sino precisamente como externar la emoción que a veces uno no puede concretar cuando tiene un caos existencial en su mente. Las emociones son muy importantes a veces para poder escribir. En este caso, yo no sé si a ustedes de verdad les gusta escribir, les gusta leer, o en qué momento lo hacen o en qué condiciones. Si solamente lo hacen porque tienen que hacer un trabajo académico y lo tienen que hacer por obligación, o porque de verdad les nace escribir alguna historia, alguna fantasía o algo que les guste. Pero a veces cuando nuestras emociones no están al 100%, nos cuesta mucho trabajo. En este caso, yo estaba estudiando un diplomado en la Universidad de Anáhuac como parte de la actualización docente. Y la verdad es que la materia no me gustaba tanto, porque hablaba de planificación estratégica y en realidad esas cuestiones como mucho de mercadotecnia no son muy fuertes. Entonces, el profesor me había pedido un ensayo de planeación estratégica y yo daba vueltas al asunto porque nuestra institución también es pública y obviamente pues estar hablando de números y datos pues no es algo que nos corresponde, sino que precisamente creemos que convivimos con personas, con seres humanos que sienten y piensan. Entonces mi planeación estratégica no era lo que él quería. Yo quería conectar precisamente con el factor humano. Y yo no me sentía bien, estaba en un periodo de depresión, estaba en un periodo muy triste, aunque ustedes a veces piensen que los profesores no tenemos esos, pues esos espacios para poder conectar con nuestra tristeza o cuando dicen, es que usted nos manda a hacer X trabajo, pero yo no me siento capaz de hacerlo, bueno, pues déjenme decirles que también las profesoras estamos en ese espacio y que no podemos conectar. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo escribir. Y entonces comencé a hacer una planeación estratégica de la vida del ser humano, porque siempre nos dicen que hay que planear, hacer tareas, cuestiones de hogar, las cuestiones directivas, cómo poder involucrarnos, interactuar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros escolares, pero nosotros, ¿cómo conectamos con nuestra vida diaria? Hice una planeación estratégica de mi vida cotidiana. Obviamente hice un FODA, por si alguno de ustedes sabe de qué se trata, de las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tiene cada ser humano para hacer el día a día. ¿Y qué creen? Que a mi profesor no le gustó y me reprobó. Bueno, no me reprobó, pero me puso una calificación muy baja. Y pues yo estaba muy traumada porque la materia que yo imparto es taller de expresión oral y escrita y literatura, precisamente. Entonces, pues él dio así como una explicación de que estaba mal redactada, que no tenía coherencia y demás. ¿Por qué? Porque no le gustó que yo haya hecho una planeación estratégica para la vida cotidiana. Bueno, ¿les suena que a veces ustedes quieren hacer algo diferente y el maestro dice que no, que tiene que ser realmente como ellos se los pidieron? Bueno, pues a mí me pasó. Y de esta historia hice este cuento, se llama Cuando el soundtrack de mi vida me hace reflexionar, y plasmo precisamente esas veces que estamos ahí sin que las letras, las palabras salgan para poder plasmarlas en un trabajo, cuando estamos tomando agua, cuando estamos parándonos al baño constantemente, cuando casi lo hacemos al último momento y que sale. Bueno, pues eso es lo que sucedió, ese es el contexto de este texto. Solamente voy a leer un pequeño parrafito.
Página 45. Ay, muchísimas gracias. Parece estar bien. Parece estar bien. Sí. Bueno, voy a leer. Llevaba media hora perdida con la vista en la libro, mientras la creatividad se había esfumado. 5 horas escribiendo un ensayo final sin parar. Me levanté por otra taza de café, que es el aliado perfecto para los días nublados y las escritoras desesperadas. Pensé a manera de consolación y me desparramé de nuevo en la silla. Al mismo tiempo repetí en voz alta el título del texto: Visión y planeación estratégica. Lo leí una y otra vez, como si por arte de magia llegara a mí la iluminación para continuar, porque sinceramente no lo sentía en mis entrañas para desarrollarlo con fluidez. Estaba desanimada por haber tomado este diplomado en liderazgo en instituciones educativas. Un curso más de marketing empresarial, de estrategias de trabajo en equipo, motivación, realización de objetivos y más temas positivos, cuando, por otro lado, vislumbraba mi área laboral, mostrando de todo menos cooperación, empatía e inspiración, por lo que mi voz interior expresaba un "ah, caray". Vaya, qué gran reto al realizar tareas vinculadas a las tácticas grupales de convivencia y del entorno laboral, como si estuvieran creando un cuento de fantasía con todo y trolls y brujas malvadas, principalmente cuando mis lecturas semanales describían líderes flexibles, preocupados por completar las ideas de cada integrante para conseguir un bienestar en común, mientras en mi trabajo los representantes autoritarios aíslan en lugar de unir y su palabra es la última hora. Por si fuera poco, preocupante y triste, observé la relación entre compañeras, las mujeres ordenadas, administradas, educadas, cultas, bondadosas. Nos complicamos al unirnos para acordar, decidir y actuar en beneficio colectivo. A diferencia de los compañeros cabrones, egoístas, soberbios, acusadores, impositivos y aduladores, pero que trabajan en equipo con todo y estrategias claras para conseguir lo que quieren. Lo expreso sin generalizar. Por otro lado, viví 8 meses en una realidad alterna. Bueno, pues nada más es un cachito para demostrarles que era lo que estaba viviendo y por qué lo estaba viviendo y que a veces no podía plasmarlo, pero en realidad es así. A veces observamos nuestros ambientes donde creemos que solo un género es importante y otros géneros no son importantes, y a veces creemos que las mujeres podemos hacer muchas cosas juntas, porque en realidad sí es así, pero con estas precisamente matices machistas que siguen arraigándonos hasta nosotras mismas, nos hacen competir. Y bueno, pues ese es lo que puedo yo compartirles con ustedes. Muchísimas gracias por escuchar. Hola, muchas gracias. Gracias por los comentarios tan elocuentes, tan bellos. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por estar acá. Antes de leer un poco, quiero contextualizar. Nosotras venimos de una universidad y vemos, somos puras mujeres de este lado, pero quiero contarles que la Universidad Autónoma Chapingo, de donde nosotras venimos, es una institución que originalmente era militarizada, tiene más de 170 años de existencia y originalmente era solamente para hombres. Tiene carreras dedicadas todas a la agronomía y es una institución que tiene un internado. Trae estudiantes de toda la República y los tiene internados, pero los ingresa desde la preparatoria, de manera que los chicos y chicas cuando llegan tienen 14, 15 años y vienen de zonas rurales. Están ahí, viven en la institución y traen una cultura muy rica, desde luego, de todo el país. Se hablan 40 lenguas originarias en Chapingo, o sea, tenemos una cultura rural muy importante al interior.
Sin embargo, y lamentablemente, también esa cultura rural implica mucha violencia y machismo que se replica al interior de la institución. Así que muchas de las historias que nosotros traemos acá, que nosotras traemos, son rurales y podrían ser vividas por muchas de nuestras estudiantes. Asumen pues roles de género y de violencia como si fueran normales. Se normaliza la violencia, es lamentable, hemos tenido 2 feminicidios al interior de la institución por cuestiones de machismo severo. Entonces, ese es en el contexto en el que nosotras vivimos. Si bien hoy en día el ingreso a la institución está equilibrado en la matrícula estudiantil, 50% de mujeres, 50% de hombres, más o menos, todavía por abajo en algunos ingresos, las mujeres. No obstante, las docentes no es igual. En las docentes somos 20% mujeres, el 80% son hombres que dan clase. Imagínense en los niveles directivos. El porcentaje es mínimo. Y bueno, pues esa es la situación. El atrevernos a escribir, a nosotras nos preguntábamos por qué no lo habíamos hecho antes. Una amiga de la UNAM me decía, pues porque estás en Chapingo, por eso no lo había hecho. Abrumadoramente nos dicen, ustedes no tienen nada que decir. Por eso es que para nosotras es importante decir lo que decimos y efectivamente la doctora Gabriela Larrañaga y yo hemos trabajado algunas cuestiones de género y cuando llevamos feminicidio y violencia en datos estadísticos, en investigaciones bien sustentadas, no pega tanto como han pegado. Por eso les voy a leer un cachito del cuento La Rosa Encantada de los Niños. Esa tarde, mientras el agua resbalaba por el cuerpo de Agustina, Pedro la siguió. Desde lejos, miró su cuerpo moreno desnudo, la vio quejarse de placer con el agua de la fosa y sintió que esa mujer no era suya. Entonces, sin más, le disparó con el rifle con el que cazaba los conejos y las huilonitas. Se escuchó un ruido seco que espantó a las aves, pero para Agustina fue una sensación extraña. El agua helada bajaba por su cuerpo confundida con la sangre hirviente de su cuerpo. Solamente fue una cruzada que se alivió cuando la sangre se encauzó con el río y se escapó lentamente agua abajo. Cuando bajó la mirada y vio el camino de la sangre deslizarse, sintió alivio. Escapó por el río, confundida con el agua de la fosa. Por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre, como el ave que se posa en los árboles, como la mariposa amarilla que vuela entre las flores dulces, como el viento que acaricia las hojas secas de los árboles. El marido confesó que la había matado porque Agustina la engañaba y él tenía derecho de cobrar venganza. Un montículo de piedras blancas cubre el cuerpo. Se quedó en la lomita, respirando el aire fresco de las mañanas, cubierta con la tierra húmeda por el rocío. Gracias. Experiencias, porque no es lo mismo leer, lo que aquí vamos a escuchar, un poquito del contexto en el que se escribió. Bueno, yo aquí en este libro tengo una aportación de cuento que se llama El amor no es para siempre, que es una parte del amor romántico que nos enseña que el amor es para siempre. Yo escribí esto en un proceso de divorcio, en donde yo creyendo ser una persona académica, intelectual, de mi cabeza muy de vanguardia, pues, me daba cuenta, pero no me daba mucho en cuenta de que yo seguía muchos patrones que se me impusieran, ¿no? Y entonces, este cuento habla de la historia de una chica, Lidia, que, pues, que un día su esposo le dijo, pues, te quiero, pero no te amo.
¿sí? Entonces ella no entendió qué significaba eso y quiso aferrarse a una relación de 30 años. Y después de vivir una violencia de ignorarte, de no verte, de no existir, ella se dio cuenta que valía mucho y algunas personas la criticaron porque, ¿cómo? Si no te golpea, ¿por qué te vas a divorciar? ¿No? Bueno, a veces el que te ignoren es más doloroso que el golpe. Y entonces en este sentido es que habla este cuento de una chica que el martes fuimos a presentar el libro al Museo UNAM y ahí había una pregunta para los que vayan a ver por ahí, a ese museo. Y una pregunta decía, ¿cuántas mujeres de mi familia son profesionistas? Entonces quiero decirles que en este cuento habla de una chica que es parte de una familia, como muchas hay en la Ciudad de México, que sus padres vinieron de un estado de la República sin saber leer ni escribir, y aquí pues ellos hicieron su vida, trabajaron, fueron trabajadores, lograron una estabilidad económica, pero Lidia fue la única de 7 hermanos que tuvo una carrera universitaria. Y entonces en este sentido esta historia narra cómo desde chica ella quería estudiar una carrera, cómo quería, se revelaba a los patrones que su condición de mujer le imponía, su familia y la sociedad, y cómo rompió en su momento algunos estereotipos que podrían decirse en su contexto de vanguardia y que no estaban como que bien vistos. Primero, no querían que se casara, luego, pues ya había que rifarla porque ya había pasado mucho tiempo y todas las chicas de su contexto, máximo a los 19 años se casaron. Y entonces, en este sentido, pues ella creyó haber encontrado el amor, pero es el amor no es para siempre. Y de eso trata mi historia, ojalá y que puedan leerla. Y sobre todo, porque se dice notas de resiliencia, algo que yo comparto en este texto, en este pequeño cuento, es que la moraleja, vamos a llamarle de esa manera, es que, y esto lo hago también con mis alumnos y sobre todo mis alumnas, que no renuncien a su proyecto de vida personal y profesional. Porque muchas mujeres en esta experiencia de trabajar la terapia de pareja y de familia, muchas mujeres que renunciaron a su proyecto de vida personal, que se dedicaron el 100% a su familia, a su esposo, después de muchos años, cuando ya el amor se acabó, entonces ya se quedan, pero se quedan no porque hay amor, sino porque no son lo suficientes para poder decir, quiero seguir adelante, quiero hacer mi vida, quiero hacer lo que a mí me gusta y quiero vivir, pues, no solamente lo suficiente, tomar decisiones, sino económicamente. Entonces, de eso hablo esto. Gracias. Bueno, ya agradecemos que nos hayan invitado. De pronto me gustaría decirles por qué un texto de mujeres profesoras estudiantes tendría un impacto en ustedes o por qué les interesaría leerlo. Creo que es significativo que puedan entender que la experiencia de otras personas es algo que puede también atravesar. Y algo que hemos visto a lo largo de estar presentando este libro es justo eso, que se convierte en un reflejo del otro, de la otra. Y en el caso de los chicos, porque siempre decimos que es un libro de mujeres para mujeres, también es un libro para mujeres en el sentido de va a permitir conocer la experiencia, la vivencia de ciertas mujeres que además, digamos que esta parte de la escritura también implica una resistencia. Es decir, en el contexto de la institución en la que nosotros trabajamos, de pronto es un poco complicado como mujer hacer cosas. Ya lo decían hace rato que me presentaron, llegar a la división, ser mujer, y que te cuestionen porque eres mujer y no vas a poder, o que te digan cosas como
no sé, que no vas a saber, que no lo vas a poder controlar, que vas a renunciar a la mitad, etcétera. Son cosas que nos han llevado a un grupo de mujeres a escribir, ahora no desde la ciencia, no desde la academia, sino desde la literatura, lo cual también es grandioso, yo lo celebro porque no habíamos habido un libro como este en la universidad, e incluso se nos ha criticado por ello, ¿no? Se nos ha criticado el por qué solo para mujeres, el por qué solo los escribimos mujeres, y esto creo que puede ser como una forma de decirles a ustedes, lean, hay algo en él que puede hacer que otras personas lo cuestionen, y como dije hace un momento, también puede convertirse en un reflejo de ti, de alguna vivencia, o incluso un aprendizaje de algo que no te debe suceder, ¿no? En mi caso, por ejemplo, escribí algunos poemas, pero también hay un par de cuentos, que es un cuento, digamos, que conocía, y la visión de una chica que anda con un novio narcisista, está, digamos, en tintes de historias que yo viví, es así, pero obviamente está más sensata, en el sentido de ella termina hospitalizada en un psiquiátrico, porque él siempre le decía que todo estaba en su cabeza, que todo era mentira, ¿no? Y en el caso de él, la vivencia del lado de en una ocasión ella encuentra su contraseña de Facebook y se da cuenta que anda con un grupo de mujeres. Y entonces pues él se pone violento, la empieza a asfixiar y ella como en caos se da cuenta de lo que está pasando y le dice que encuentra la contraseña de Facebook y se da cuenta que todas sus mentiras pues se caen. Entonces, bueno, ya que se da cuenta que le está asfixiando, la suelta, se va y al día siguiente le escribe como si nada. Hola, ¿cómo estás? Entonces, bueno, eso es algo que pasa en la vida cotidiana, en las relaciones violentas, en las relaciones narcisistas, es algo común y se vuelve un ciclo, ¿no? Hay un ciclo de la violencia que nos hace entrar en puertas en una relación donde ya no es saludable estar, pero hasta que no pasa un evento crítico como ese, es que nos damos cuenta. Y creo que la fuerza de este libro es justo esa, que te puede ayudar a darte cuenta de lo que no debes conducir, de lo que otras personas han pasado. A veces es un poco crudo, como el cuento de la doctora Julio, que habla del asesinato de una chica, y muchas situaciones que además son lamentablemente cotidianas. Y lo valioso es que hay que empezar a cambiar esa cotidianidad, que hay que empezar a romper los estereotipos con los que crecimos, que hay que empezar a entender que las relaciones no son bien solo puras como nos lo contamos, que tampoco el amor romántico es algo que es lo wow, sino que hay otras formas de amar, hay otras formas de ser en pareja y de manera personal. Creo que esa es quizá la parte más valiosa de este libro, que hay esa intención al final. Para nosotras también fue un libro catártico, fue un libro que nos ha ayudado también a sacar mucho de lo que tenemos, mucho de lo que hemos aprendido. No somos, no por el hecho de ser académicas, no tuvimos esa vivencia. Yo imparto la materia de desarrollo humano en la ruta de libro. Y gran parte de lo que hablamos hoy hablamos es de eso, ¿no? ¿Qué pasa con tu violencia en el noviazgo? ¿Qué pasa con tus relaciones interpersonales? Y justo creo que es el libro que les puede ayudar a cambiar sus historias. Y eso es, creo, la intención más bonita. Hablando de mis textos, creo que también de mis compañeras, pero en mis textos está esa intención de darnos cuenta. Hay un poema que habla acerca de las mujeres con las que te triangulan en algún momento de la vida. Y el texto para mí fue como darme cuenta que no es culpa de ella, sino es culpa de la persona que te engaña. Y es como una reivindicación hacia las mujeres, hacia la comprensión de con tu culpa, yo también me la creo. Yo siento que está la invitación a que lo lean, creo que puede ser muy reflexivo para ustedes y además justo ayudarles a entender otras cosas. De antemano, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias también a las maestras que dieron la posibilidad, gracias por darnos este espacio muy valorado. Y doy las gracias sobre todo porque nosotros no somos curiosos, ¿no? Somos pues unas aprendices ideando algunas cosas en escritura, en torno a diferentes géneros, y que nos lean y que nos inviten, pues ha sido la verdad que una experiencia extraordinaria. ¿Por qué digo extraordinaria? Porque, como lo decía Clara Maestro,
hemos tenido la oportunidad de escribir incluso en revistas, artículos científicos en torno a lo que nosotros hemos trabajado. Y resulta ser que, pues no sé si hasta ahora, sobre todo, no sé si mis artículos que nos gustaron un montón hayan sido siquiera visitados por ellos. Entonces, el poder decir casi que lo mismo de manera bajo el formato de un artículo científico, ahora colocado desde la poesía o desde el ensayo, en colectivo y desde una perspectiva femenina, ha sido una experiencia de verdad enorme, sobre todo porque se ha tornado en empezar a hacer malabares, retomando tu concepto, maestra, para presentarlo, para ir de aquí para allá, y sobre todo también cuando empezamos nosotras a recolectar las diferentes aportaciones de nuestras compañeras, maestras, etc. Digo malabares, y retomo la palabra que me dice muy importante en esta ocasión, porque mi texto, que comparto el día de hoy, es un ensayo en donde se puede notar justamente los malabares que hace la mente y el cuerpo cuando se es atravesada o atravesado por la violencia o por el abuso específicamente sexual. Mi servidora es psicoterapeuta y ha trabajado con diferentes pacientes, tanto mujeres como hombres, que han sido atravesados o atravesadas por abusos desde que son muy pequeños, y no tuvieran la posibilidad, no tuvieron la oportunidad de compartirlo, es más, ni siquiera de identificarlo. Siempre estas experiencias se van identificando ya cuando te contaron, ya cuando fuiste a la escuela, ya cuando te dicen que eso no puede ser, y que tú posiblemente ya lo sentías, ya sabías que algo no iba bien, y cuando empiezas a descubrirlo, ves que tienes un montón de trastornos en donde tu mente ha hecho malabares para reprimirlo, malabares para callarlo, pero que el cuerpo no se silencia. Entonces, este ensayo que comparto se llama Nombrar la vida, cuerpo, palabras y trauma, y pretende ser recrear de alguna u otra manera diferentes experiencias de diferentes personas, y ahora les veré brevemente, y que estas lo descubren, vamos descubriendo a lo largo del acompañamiento, de la investigación de la psicoterapia. A veces le tenemos un poco de temor, pero es una investigación, es una ejercicio de investigación que hace de ti misma, no solo de lo que vives afuera, sino de lo que intrínsecamente estás viviendo, de darte cuenta al cuerpo que lo ama, el cuerpo que lo ama. Y muchas veces ese trauma que viviste en algún momento puede ser elaborado y resignificado de otra manera cuando le das posibilidad a la palabra, cuando le das posibilidad a través de la voz y de la palabra, tanto oral como escrita, para elaborarla de una manera distinta, también para ser resiliente con eso que te ha dejado, como muchas veces ni siquiera imaginas que esto te ha afectado. Comparto cosas muy pequeñas. No quería más regresar a esa casa, pero no podía decirle a mi madre lo que me pasaba. Al llegar cada vez a ese lugar, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba, ser tocada por él. Pasado el tiempo, los médicos han pensado que tengo esclerosis, porque desde hace unos años ya no siento las piernas. Me subí al autobús y me quedé dormida. Me sentía muy cansada y triste porque nuevamente me despedí de mi familia y volví a la escuela. Desperté
Y de pronto me percaté que el chico que venía a mi lado se estaba masturbando. Fue terrible, pues no supe qué hacer. De inmediato me paralicé y sin hacer nada más, esperé a que volviera a encender la luz del automóvil. Tengo miedo de que nadie me crea, porque yo ni siquiera recuerdo su rostro. No puedo dormir y estoy desde hace muchas semanas muy asustada. No me gustaba, realmente me hacía sentir placer. Fue hasta la secundaria, cuando me empezaron a hablar de asuntos de la adolescencia, que me percaté que mi padrastro no podía hacerlo. Haré pero por mucho tiempo lo hice. Siempre pensé que ese era el amor del padre. Aquel que yo no recibí de mi padre verdadero, mi madre callada. A veces pienso que ella dejaba que su esposo me hiciera eso para que no me dejara. Mi cuerpo no siente. Y apenas, después de un largo noviazgo con Carlos, ya puedo volver a sentir y ha empezado a cesar la culpa. Son diferentes experiencias de diferentes chicas en donde el trauma por el abuso ha atravesado sus cuerpos y que mucho tiempo después, justo por este ejercicio de reflexión, de introspección y sobre todo de dar voz a lo que se siente y que finalmente pueden ir por lo menos identificando de dónde viene su problema. Muchísimas gracias. Tal vez cuando lo hicimos no pensamos que fuera a ser escuchado por tanta gente y en lo personal a mí me agrada muchísimo. Porque cuando a mí me invitaron a escribir algo y hay las palabras clave que yo escuché, pero mujer, género, residencia, ¿qué puedo hacer, no? Justamente yo recién había egresado de un curso que tomé en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde el tema fue la depresión en las mujeres por enfoque de género. Y yo decía, ¿por qué con enfoque de género? Si también los hombres se deprimen, ¿no? Todos nos deprimimos, hombres y mujeres, como seres humanos, pero ¿por qué? ¿Por qué las mujeres en particular? Entonces, asistir a ese curso me abrió mucho la perspectiva de por qué hay causas muy particulares, entre ellos las causas biológicas, las causas sociales, como por ejemplo, la causa social estaría centrada en el deber ser, en el rol de género que se debe como mujer, donde incluso desde antes de que iniciamos ya nos están como que generando expectativas acerca de cómo debemos comportarnos, ¿no? Esa es otra causa. Otra causa de la depresión en las mujeres es la historia infantil por la que hayan atravesado. Las experiencias tempranas de rechazo, de abandono, de indiferencia, de falta de amor, la muerte del padre o de la madre o de algún familiar cercano son situaciones o experiencias vividas que en la adolescencia o en la edad adulta se reflejan con síntomas de depresión. Otra causa de la depresión es sucesos adversos de la vida, ¿no? Como por ejemplo, las separaciones de los padres, las pérdidas. Eso repercute también mucho para desarrollar este trastorno. Y bueno, en general, la condición de género femenino. Bueno, en el libro que hasta ese momento que a mí me invitaron a participar, yo desconocía el título y que finalmente el título fue Spoke, que después las profesoras trabajaron en cómo le vamos a llamar para que sea atractivo, el cual sí realmente es atractivo. Dice
La fuerza de mi historia, notas de resiliencia. Entonces, la resiliencia es una palabra que actualmente hemos escuchado mucho, y que a veces decimos, es que tengo que ser resiliente, pero no sé cómo ser resiliente, ¿no? Entonces, en este texto que yo les comparto, pues da algunas sugerencias, en concreto darles sugerencias de cómo podemos hacer. Yo, va dirigido a mujeres, pero creo que los hombres no pueden ser excluidos de esta parte. Les voy a leer una de las sugerencias. Dice, prueba tu persona. La persona deprimida o que tiende a deprimirse tiene una baja autoestima porque cree que no vale. Se critica de todo, constantemente se siente culpable y casi no ve nada bueno en ella. ¿Qué tendríamos que hacer para ser resilientes? Es decir, salir adelante a pesar de las condiciones adversas que a veces nos toca vivir. Bueno, hay que formarnos una imagen más justa y balanceada de nosotros mismos. Tenemos que corregir ideas falsas acerca de nuestra propia persona que nos hicieron creer desde la crianza, ¿no? Algunas ideas negativas que tienes de ti son porque así te lo hicieron creer. Y en gran medida es algo que aprendiste. Ahora trata de separar las ideas que son reales y las que probablemente no lo son. Es decir, cuestiona, ¿esto que están diciendo de mí es real o no? Y valora qué tanto te dijeron eso de niña que llegaste a pensar que así eras. Es decir, que tuviste que así eras. Esto te servirá. Bueno, te servirá recordar qué cosas te decían tus papás, tus maestros u otras personas importantes en tu infancia y adolescencia. Si te repitieron, por ejemplo, que eras mala, que eras tonta, que no valías, apunta todas estas cosas negativas que aprendiste de ti. Después, junto a cada aspecto negativo, escribe por qué crees que no eres así. Es decir, se tiene que trabajar en una reestructuración de nuestros pensamientos. Se le llama reestructuración cognitiva, ¿no? Los pensamientos acerca de nosotros mismos que proyectamos desde en la creación, desde que somos pequeños. Pero estamos en posibilidad de, así como criticamos algunas cosas, podemos criticar nuestras propias creencias acerca de nosotros. ¿Qué tanta validez tiene eso que me hicieron creer que yo era? Y que puede ser un factor para que se esté presentando la decisión. Y que además piensa que todos tenemos defectos y cometemos errores, y que el sentirnos culpables o regañarnos no sirve de nada. Trata de ser más tolerante y paciente contigo mismo. Entonces, en este ensayo que yo incorporo, se dan 3 sugerencias. Bueno, antes de eso, define lo que es la depresión desde el DSM-5. Aquí el DSM-5 dice, se presentan 9 síntomas, si tienes 5 de estos, al menos 5, y se presentan por al menos 10 semanas, es que algo tienes que hacer. Entonces, tenemos que identificar cuando el sentirnos triste ya está pasando a un plano de depresión y además tendríamos que buscar ayuda. Aquí se marca la ayuda dirigida para las estudiantes de Chapingo, pero también se marca que hay servicios de salud pública en donde podemos ir a solicitar ayuda para evitar caer en una depresión. Y bueno, como ya mencionaba, nos da resiliencia dirigido a chicas, pero también puede estar dirigido a chicos, y esto puede ser muy útil para prevenir situaciones ya más complicadas, ¿no? Buscar ayuda cuando consideremos que con nuestros propios recursos no podemos salir adelante ante una situación que nos está generando malestar, como por ejemplo la tristeza. Y pues, les recomiendo que vean este texto completo, no es muy largo, pero es muy informativo. Gracias.
creo que sí. Bueno, muchas gracias a todas por darnos esta pequeña probada del texto. Elizabeth, nuestra compañera, quiere también comentar algunos elementos que revisó en el mismo y después abriremos la charla a todos y todas. Sé que estrictamente no saben de qué va el texto, pero ya se dieron una idea. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, todo el estudiantado, profesoras. Celebro este encuentro entre las universidades. Es importante dado que nos da esta relación en un tema fundamental que viene ya trabajando hace varios años, como es ir erradicando esta brecha de desigualdad, este grupo vulnerable. Es muy importante también aclarar con los jóvenes que cuando van a foros que tienen que ver con feminismo, con género, con violencia de género, podrían llegar incluso a sentirse de manera aludidos por decir el machismo, los hombres, etc. Pero se debe de entender también que estamos hablando de estructuras, de una estructura patriarcal que tiene su antecedente histórico, así como la vulnerabilidad del grupo de las mujeres. Entonces hablamos de sistemas, no es aludir al hombre, ¿no? Digamos, decir, híjole, ya me voy del foro porque pues están tirando duro, ¿no? No, no va por ahí, es un sistema, aclarando ese punto. También la otra situación, bueno, es que todo este enfoque del libro, desde donde yo también lo pude percibir, es que habla de algo muy importante que es la perspectiva de género, que ahorita ya incluso en la ley, pues se está aplicando para, digamos que de alguna manera resolver controversias. Es decir, si alguna persona, alguna mujer hace una demanda, cualquier situación que tenga que resolver, y la Suprema Corte de Justicia le da una sentencia, pero la persona siente que fueron transgredidos sus derechos, no queda conforme, se siente vulnerada en alguno de sus derechos fundamentales. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a protegerse a través de un amparo, que es un medio de control constitucional, en el que la autoridad tiene que revisar si efectivamente la sentencia fue aplicada de manera correcta o efectivamente hubo una vulneración a estos derechos. De ser así, se corrige, pero ahora viene con, como les digo, con esta perspectiva de género que antes pues no había. ¿Por qué? Porque se daba la sentencia y es lo que decía la ley, tajante y ya. Hoy no, hoy se tienen que revisar a conciencia y puede llegar estos medios, estos mecanismos hasta resolver este conflicto, y debemos entender también que no solamente es decirlo, denunciarlo, demandarlo dependiendo de la materia, sino que debemos de saber a qué podemos acceder en lo que a nosotros nos corresponde ese derecho. México también forma parte de tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, que esto viene a partir de una reforma de 2011, hay un bloque de constitucionalidad, donde la Constitución y el tratado están aparejados para proteger estos derechos. Es un poco difícil el camino para, de alguna manera, llevar estos procesos. Sin embargo, es importante conocerlo. Y me da mucho gusto que estén aquí presentes porque en un corto tiempo ustedes estarán de este lado. ¿Por qué? Porque están en una universidad en donde se están formando, están aprendiendo, van hacia otro grado de licenciatura y esperemos que mucho más allá. Y en todo este camino es importante hablarle ahorita a todos de cómo se va manejando esta perspectiva. Hoy es difícil violentar los derechos de las mujeres. ¿Por qué decimos de las mujeres? Por pertenecer a este grupo, a un grupo de vulnerabilidad, así como pueblos indígenas, como discapacidades, etcétera. Hay varios grupos de vulnerabilidad. Y entonces nosotros debemos de ir aprendiendo una formación de género. Por ello ahora, si se dan cuenta, ya van también las materias aquí de género y también las van a llevar posiblemente en sus carreras
que tomen, pero sí es importante conocer todo este tipo de avances que vamos teniendo, porque esta lucha social no solamente aplica dentro de la sociedad, de que vamos cambiando como familia, de que vamos cambiando como sociedad, como comunidad, no, también va en el marco legislativo, también va a la par, pero tenemos que estar al pendiente de qué es, en qué avances vamos, digamos, aparejándonos para poder lograr estos mecanismos también de defensa y sobre todo informarnos, entrar a la página de la Suprema Corte, entrar a leer libros. En la biblioteca quiero también comentarles que en la parte donde están los mangas, hay una sección de género. Ahí vienen varios libros muy importantes, muy buenos. La verdad es que ya estuve leyendo algunos y los recomiendo, para que vayan ahondando más en conceptos de feminismo, de género, viendo estas diferencias y les pues va siendo importante. Y un tema que me parece también muy relevante es el que comentaba la profesora que me antecedió, de las emociones. Estas emociones de rechazo, estas emociones de violencia, de cualquier tipo, que hay patrimonial, económica, psicológica, física, sexual, hay infinidad de tipos de violencia, pues se generan emociones negativas y esto en un futuro pues se dan síntomas que nosotros pues podemos conocer como enfermedades y decimos, bueno, ya estoy enferma de X cosa, pero a veces son las emociones gritando, pidiendo auxilio, pidiendo ser sanadas, y es muy importante que también tomen en cuenta siempre cómo se sienten, para que lo traten y no vayan acumulando todo este grado de emociones negativas que finalmente nos llevan a un estado de salud en el que podemos caer, como lo mencionaban, en una depresión y algunas otras pues enfermedades importantes. Y bueno, también tener en cuenta que como personas, pues hay que anteponer ciertas cuestiones como es la dignidad, como es el respeto por nosotros mismos antes que cualquier otra situación. Y ahorita justo que viene 14 de febrero, ¿verdad? No hay mayor regalo que el que nos damos nosotros mismos, ¿sí? El decir, pues soy digna, ¿verdad? No voy a permitir que ciertas acciones que están pasando pues se vuelvan a repetir y demás, y sí poner límites, ¿no? Entre nuestras amistades, entre la pareja, entre alguien que nosotros podamos considerar incluso algún abusador de todo tipo, ¿eh? Puede ser en cualquier aspecto. Y bueno, pues me parece importante todos estos temas porque da la apertura a que vayamos conociendo los avances que tiene nuestro país, como les decía, en materia legislativa. También pues hay fuentes de consulta. Tenemos también el CIVIUNAM para que también ustedes en los catálogos puedan buscar material que tiene que ver con el tema, porque les digo, ahora es importante. Hoy incluso pueden incurrir hasta en un delito si es que transgreden algún derecho o si cometen alguna acción, ¿verdad? Que no saben que está contemplada en algún código. Y pues es importante irnos protegiendo en todo ese tipo de aspectos, pero sobre todo respetarnos independientemente de la forma de pensar, del género y demás, porque somos una comunidad en la que debemos de fortalecernos, debemos de crecer. Y bueno, hoy las profesoras yo las veo muy contentas que celebran esta obra, que celebran que la están presentando con el auditorio. Y bueno, pues creo que esa es la finalidad, ¿no? El aportar a la comunidad un tema que puede ayudar a alguno de sus lectores y que de ahí partimos para también ir todos aprendiendo, porque la cuestión de perspectiva de género la vamos aprendiendo todos. Estos sistemas tan arraigados pues nos van formando de una manera en la que a veces actuamos sin saber que estamos violentando a lo mejor a alguna otra persona, ¿no? Pero justamente la educación, parte de educación, parte de valores, muy importante, chicos. De verdad que hoy vemos personas que carecen de ciertos valores que pues eso nos evitaría muchísimos conflictos también y hay que retomarlos, hay que volver a regresar a ciertos títulos también, el ver nuestras conductas, sobre todo yo creo que cuando somos conscientes de la conducta que hacemos, de la que tomamos, eso nos va a ayudar muchísimo a evitar alguna situación posterior.
Y también ser empáticos, ¿no? Si ustedes notan entre sus compañeros a alguien que tiene algún problema difícil, poder canalizar, poder buscar esa ayuda también en la institución y en algunos otros sectores para que se pueda ir tratando. Creo que el tema da para mucho, pero bueno, esperamos que todo lo que hoy se vertió aquí pueda ser significativo para ustedes y les ayude en cualquier situación que estén pasando, ¿no? Y se puedan, pues de alguna manera ir ayudando a mejorar este ambiente y pues que a todos nos vaya bien como comunidad universitaria, que vayamos mejorando los aspectos. Y pues muchísimas gracias a todas las panelistas. Bueno, muchas gracias, Eli. Y bueno, como decía Eli, un poco el texto tiene como intención que la escritura, creo, ¿no? O al menos yo lo interpreté así, es una forma de salida, ¿no? A estos conflictos que se viven en la cotidianidad y a lo mejor muchos y muchas de ustedes tienen esta intención de escribir su propia historia. Podrían preguntarle o hacer algún cuestionamiento a las autoras sobre el cómo, tal vez. Y entonces vamos a abrir un poco la discusión. Tenemos unos minutos para que alguna o alguno de ustedes hiciera alguna pregunta o quisiera hacer alguna pregunta a las autoras. Esta conversación da para mucho, pero no seré egoísta y entonces voy a darles la palabra. Y traen libros para regalar, entonces a lo mejor quien pregunte podría llevarse un libro. No, no es una, pero sí, claro, adelante. Que aprovechen, después, porque no tenemos libros, ya no hay hasta ahorita, o sea, todo el mundo quiere, entonces ahorita se los estamos regalando. Gracias. Bueno, entonces alzamos nuestra mano y decimos nuestro nombre y la pregunta sale acá, después acá. Podamos saber cómo, a qué punto del machismo o para educarnos y bueno, importante. Y acá. Es que ese es el punto, hay que empezar a reconocer qué es violencia y qué no es violencia. Hay algo que se llama violencia simbólica, que es, a lo mejor tú no te das cuenta, pero cuando a la otra persona le molesta, eso ya es una forma de violencia. O sea, es una línea muy delgada y es un poco complicado a veces el poder identificar, pero tiene que ver con no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan, por un lado, lo que nunca esperarías que alguien te haga. Tiene que ver también con... Tenemos muchos aprendizajes muy arraigados y a veces es difícil quitárnoslo, ¿no? Es que es como, tenemos muchas capas de cosas que hemos aprendido y es difícil darse cuenta. Pero creo que la parte más importante es que reconozcas qué y cómo dices las cosas, incluso a veces hasta los juegos, ¿no? Ustedes mismos a veces se llevan bien pesado y, ay, que doy un golpe, que cae el cabello. Eso es una forma de violencia, quizás está normalizada, y ese es lo complicado de la violencia. Tendemos a normalizarlo, pero en realidad la línea de carita es qué hace sentir al otro, a la otra. O sea, y si la otra persona te está diciendo, oye, eso me molesta, o a veces eso no lo decimos, ¿no? Pero lo ves, o sea, tu cuerpo te lo dice, se hace para atrás, hay como una sensación de rechazo, aunque no lo verbalice, aunque no te diga que te estás molestando, puede también ser una forma de violencia. Quizás no sé si te hace. Gracias, David. Solo voy a mencionar lo que dice la niña, porque tu pregunta es muy importante, hasta dónde una actitud, una palabra, una mirada, incluso ciertas conductas pueden responder a actitudes violentas o, lo voy a decir, agresivas, ¿verdad? El ser humano es agresivo por condición, pues, por naturaleza, por así decirlo. El cerebro humano tiene una región que se le llama protocerebro, en donde están ahí instaladas, ¿verdad?, las necesidades básicas
o por así decirlo, pues estoy poniendo de manera muy sencilla, en donde está ahí incluida la reproducción y la agresión. Gracias a la agresión también podemos, ¿verdad?, sobrevivir a muchas cosas. Pero ¿qué torna esa agresión violencia? Definitivamente que la cultura. Definitivamente que los sistemas, como también la maestra lo explicaba, y entonces, en torno a lo que tú dices, del machismo, pues pertenece a un sistema en donde se plantean estereotipos y donde se les es permitido ciertas actitudes que son de privilegio al género, en este caso masculino, y de sometimiento o sumisión al femenino, y que ha sido por mucho tiempo normalizado, pero que hoy por hoy, al ser visibilizado con estas preguntas, o sobre todo con esta posibilidad de autocuestionarse y de autorreflexionar, con esta posibilidad de reflexión, me parece que estaría principalmente también en ti, como hoy lo estás planteando, si tu conducta es machista, si irrumpe, si es resultado de la cultura, y además también lo que provoca tanto en ti como en la otra persona. Entonces, es muy importante, claro, sí, porque a veces Voy a ver si hay otro micrófono. claro que también las mujeres podemos ser machistas, sí. Claro que sí. Las mujeres estamos inmersas en ese sistema y en esa forma de conducirnos y también de atacar y de violentar. Nada más. Bueno, la siguiente pregunta va a ser 5 preguntas para que ustedes las contesten. Si aceptaron 5 preguntas, pero ya les doy la oportunidad. Perfecto. Y segundo aviso, chicos, este QR es para que ustedes lo abran y contesten un cuestionario que nos proporcionaron nuestras maestras. Por favor, ayúdame. Y los primeros 3 que lo contesten van a tener los primeros 3 libros. No, pues ya no supe. Sí, como puedas. Este siempre. Ajá, incluye. Ajá. Vamos a Alexandra y quería saber si ustedes creen que el escribir, como ya sea novelas o poemas, puede ayudar a estas personas que vivieron a las que a la vida. Mi nombre es Ángel y ustedes nos hablaban que el libro tiene historias recopiladas de varias mujeres y mi pregunta es, ¿cuál considera que es el mayor desafío para que estas voces sean escuchadas y se generen cambios reales en la sociedad? ¿Cuál de los textos? No todo. Bueno, mi nombre es Liliana y yo quisiera explicar un poco, podríamos comenzar una alta comprensión hacia los hombres que ciertamente los hombres también sufren, porque creo que estamos estereotipados, que solamente las mujeres estamos, ¿no? Creo que debería ser una cuestión más escuchada, porque todos somos víctimas y somos un blanco fácil para cualquier tipo de amenaza o de cualquier tipo de persona. En una un poco combinada, a ver si me logro explicar, porque digo, ya con experiencia docente y siendo mamás y siendo lo que hemos sido en la vida, hermanas, hijas, amigas, etcétera. Pero acá es la juventud que me impone. Metafóricamente hablando, yo no sé por qué a lo largo de la historia siempre recae en una especie de barco la responsabilidad de guiarlo y salvarlo y protegerlo
en uno de los padres, la mayoría de las veces en la mujer, no sé si por biología o por lo que sea. La otra parte de mi pregunta es, sumando esto, es el rollo de, yo he escuchado como dicen que machismo es que me de mamá. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que nuestra historia emocional y psicológica que todos tenemos, que puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complicado, como en este tiempo digital, con mujeres ya ejemplares en este rollo de si se puede, no queremos hacer nunca menos al hombre, somos lo mismo, personas, humanos, y como decían en un momento dado, no hago lo que no quiero que me hagan, te respeto para que me respetes, y sin embargo siempre todos estamos ahí, quien mete el pie de manera tenue o muy violenta, porque resulta que este hombre sí participa en la educación, en el manejo del barco, y la demás gente lo señala, entonces se siente cohibido, ya no lo hace. O lo diferente es que juzgamos a la mujer que sigue siendo sumisa en este tiempo, etc. Se me vienen muchas ideas a la cabeza por la cuestión de la historia de las mujeres que nos conocemos, que hemos luchado. Yo, por ejemplo, mi hija estudió una ingeniería, eran solo 3 mujeres las que entraron a su carrera, ingeniería industrial. 3 mujeres contra 40 y tantos hombres. Los mismos maestros la señalaban y me la hacían a un lado. Los maestros hombres. Y fue la única de su generación que terminó la carrera. Nosotras 2 desistieron. Porque les decían que porque estudiaron una cosa, o sea, cosas aquí. Bueno, en fin, por eso los debería mucho ejemplos. ¿Cómo en esta era de tanta información, que hay tanta accesibilidad, podemos el día de mañana, hombres y mujeres que el día de mañana van a ser los papás de los próximos niños, de otras generaciones, ya se haga menos que ya sea más visible este respeto y esta empatía, rompiendo el asunto de tú eres hombre y yo soy mujer? Gracias. Ellas, ajá. Bueno, mi pregunta es, como anteriormente estaba explicando, quiero saber más de porque creo que me explicaba, es una red pero actualmente, lamentablemente también, la gente, hombres, mujeres, se junta detrás de una pantalla para ver una persona. Lamentablemente, si llegamos a investigar, otra vez se están llegando los supervivientes. Y seguimos con los equipos, esta vez, antes decíamos, no, ya la defensa, ya tenemos la necesidad, pero ves en internet que otra vez estamos necesitando al mismo caso en que iniciamos. Entonces, el mismo que se contrario mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar otra vez repetir lo que estamos por desde hace mucho tiempo? Mi nombre es Liliana y mi pregunta es más de ¿qué las alentó a iniciar este proyecto de Únicas Voces? ¿Y cómo vienen ustedes con el machismo que hay bueno, en la escuela, en la privada de Yo voy a empezar por la última. Porque es la más fácil. Si no se oye, Para no dejar. ahí está el otro micrófono. Okay. ¿Qué nos alentó a escribir? En alguna ocasión hicimos un evento justo el año pasado, el Día Internacional de la Mujer, y estábamos contando historias por ahí, se levantaron mujeres y contaron historias muy fuertes de violencia de género. Y dijimos, esas historias tenemos que escribirlas. Entonces así decidimos colectar nuestras historias
¿Cómo lo hemos enfrentado? Así, juntas. Porque el golpe ha sido menos, porque la loca no es una, somos varias locas. Y así hemos logrado ir hacia adelante. Parece curioso que en esta época, digamos, que estamos visualizando estas cuestiones de violencia de género, pues que los hombres de pronto tengan que mejor no hablar, mejor quedarse callados, quizá mejor escuchar, porque parece que todo lo que digas puede ser usado en tu contra, que te mueves a su lado y estás siendo machista, ¿no? La realidad, y es que ya lo explicaba la doctora al principio, es un sistema. Es un sistema en el que todos y todas estamos inmersos e inmersas. Entonces, no nos damos cuenta en qué momento agredimos, cómo somos violentos, violentas en nuestro pensamiento incluso. Por eso esto se traslada a todos los ámbitos y por eso está también en las redes sociales. Agredimos, pero bonito, ¿no? Alguien hace un comentario, sube una foto y empezamos a criticar y a llenar esto de violencia porque nuestro sistema parece que puede, obviamente, trasladarse a todos lados. O sea, la violencia que se da en las redes es exactamente la misma que nosotros generamos y nosotros generamos, ¿no? Uno de los textos que está aquí tiene que ver con una chica que se suicidó porque fue atacada por redes sociales, porque hablaba con un hombre casado, pero yo creo que las que la criticaron fueron mujeres. Las mujeres dijeron es que es una puta porque se metió con no sé quién, pero del hombre no se dijo nada, porque del hombre parece que no hay problema que venga varias, o que esté casado y que ande con alguien más, ¿no? Del hombre no se dijo nada y ella se suicidó. Bueno, esto ocurre, por supuesto, porque es un sistema el que nos permite señalar, crucificar, enjuiciar a las mujeres. Y lo que tenemos que hacer, pues, es cambiar esta estructura del pensamiento. Y sí, a los hombres de pronto, yo también tengo un hijo varón, y le digo, tenemos que escucharnos y saber en qué determinado momento nuestra estructura está agrediendo a otros y a otras. Deben conectar a mis compañeras. Cuando yo empezar específicamente la penúltima pregunta, bueno, aparte, porque a lo mejor las demás pueden aportar, que tiene que ver con la igualdad. Bueno, quiero decirles que en mi experiencia como docente, como también jóvenes de preparatoria, yo les aplico un test de algunos mitos y creencias falsas de la sexualidad. Y los seres humanos pensamos, tenemos un componente mental, cognitivo, sentimos, lo emocional y actuamos. En este sentido, por ejemplo, de los resultados que yo tengo ahí, por ejemplo, se hacen varias preguntas como el hombre siempre tiene que pagar la cuenta cuando sale, ¿no? Las labores domésticas son responsabilidades de la mujer y así sucesivamente. Quiero decirles que de la experiencia, que no he escrito, no he hecho investigaciones, pero tengo ahí información, como que dentro de las familias está ya en esta igualdad muy visualizado y aceptado la equidad o la igualdad en las actividades domésticas. Pero en los otros rubros que tienen que ver ya con ciertos comportamientos de interacción con la pareja y demás, sigue, aunque tienen un rolito tan intelectual de lo que escuchan, de lo que van aprendiendo, de los videos, en la acción, en la conducta, se siguen repitiendo los patrones. Entonces yo creo que los educadores, los que estamos trabajando, formando a estas generaciones, como se dijo, tenemos que, a la hora de abordar esos temas para ver dónde está viendo el cambio. Si nada más es una cuestión intelectual de rollito y que sí, lo que quieren escuchar, y qué tanto yo, no los demás, yo estoy participando de alguna manera. Creo que es por ahí lo que yo quería aportar a esa pregunta. Gracias. Bueno, creo que
digamos que gran parte del problema o la base de la mayoría de las cosas que hicieron, tiene que ver con que somos un producto social. Machismo se escribe con M de mamá. Volver a culpabilizar a las mujeres del machismo es otra vez caer en el error del mismo machismo. Y ese es el punto, o sea que necesitamos cambiar ese sistema de creencias que hemos aprendido. Cuando preguntan qué hacer porque nos atacamos en las redes, yo digo, la solución la tienen ustedes, o sea, la solución está en cada uno y cada una de ustedes. Cuando hablamos mal de la otra, cuando la criticamos y le decimos puta, zorra, etcétera, seguimos propiciando la violencia machista. Cuando un hombre hace esta misma situación o engaña a otras mujeres o habla mal de otras, hace lo mismo. Entonces, igual en las redes. O sea, el cambio está en cada uno de nosotros, en darnos cuenta, en tomar conciencia, en empezar a cambiar esas pequeñas secciones de no hablo mal de mi compañera. Eso ya es algo significativo, porque nos han enseñado a pelear entre mujeres, porque nos han dicho que mujeres juntas ni difuntas. Y eso es un aprendizaje terrible, porque a lo que lleva es que nosotras, las mujeres, bueno, pues entonces no puedo trabajar con ella, pues no, ya no. Y la realidad es que preguntar cuál es el mayor desafío para ser escuchada, vencer el miedo. El miedo a lo que van a pensar de ti, a lo que los demás van a decir, pero además hacerlo colectivo, por lo que decía la maestra, porque nos acompañamos, porque el otro es más fuerte, porque entre mujeres ya no solo una la que está loca, sino somos todas. Y justo creo que una gran parte de lo que hace el machismo es negarnos la posibilidad de trabajar en equipo, de que las mujeres emprendamos y podamos producir, hacer, ser. Y quizás el punto de partida, repito, es deja de criticar a la otra, deja de hablar mal de tu compañera, no escribas cosas que puedan lastimar a otros en las redes, porque además no sabemos lo que esa persona está viviendo. Hay muchos antecedentes de, pues escribí que era una zorra, y a mí me pareció muy gracioso en el Facebook, en el Instagram. Y entonces esa persona tiene de por sí sus carencias emocionales, su autoestima baja, y tú le pegas y le dices una cosa así, pues suceden cosas como que alguien va y se suicida. Entonces, la violencia empieza por nosotros y termina por nosotros. Y el punto importante es reconocerla y no seguirla propagando, por así decirlo. Creo que también una parte importante es que también los hombres tienen que entender y dejar de reproducir estos estereotipos machistas, pero además también ceder y además también darse permiso de ser distintos, de ser sensibles, de llorar. ¿A cuántos de ustedes levantan su mano y les dijeron no llores porque pareces vieja? Seguramente a la mayoría. Y eso es terrible porque lo que están haciendo es invisibilizar nuestras emociones. Dense el permiso y dense la oportunidad también de sentir, de llorar, de ser, de expresarse, porque también está demostrado en las estadísticas que los hombres son más violentos porque justo reprimen sus emociones. Y hay muchas consecuencias del machismo, por ejemplo, las mujeres son las que más padecen depresión, pero los hombres son los que se suicidan más por cuestiones más alteras. O sea, todo esto es derivado de nuestros aprendizajes y estereotipos sociales y por eso en cada uno y en cada uno de ustedes está el cambiarlo, tomar conciencia y no reproducir. ¿Cómo podemos ayudar a una víctima? Bueno, una víctima puede ser mujer, pero también puede ser hombre. ¿Y cómo lo podemos ayudar? A veces como compañeros no tenemos los recursos suficientes para ayudar, pero observamos que está siendo víctima de cosas que no deberían pasar. Y le decimos, oye, es que no eres tu mujer, oye, amiga, date cuenta, oye, amigo, date cuenta que está sucediendo esto contigo. Y la otra persona solamente se queda callada y en muchos de los casos llora, porque ni siquiera ella sabe cómo defenderse. Bueno, una sugerencia es que creo que no debemos quedarnos callados. Afortunadamente, en las instituciones educativas
Y ya hay instancias, oficinas de género, o con el director, la directora, o con el profesor, o con alguien. Nosotros consideramos que nos podemos como denunciar esa situación para que se haga algo, ¿no? Porque lo que empodera mucho a un agresor o a una agresora es que no se haga nada, que no se denuncie una situación. Entonces, bueno, la recomendación sería que no nos quedemos callados como observadores silenciosos y que si verdaderamente queremos ayudar a una víctima cuya autoestima está debilitada, deteriorada por el mismo círculo de violencia en el que se encuentra inmerso o inmersa, debemos denunciar, ayudar a denunciar. En mi caso me he llegado, sí, algunas situaciones como de los que llegan a denunciar son hombres, amigos del agresor, porque no les gusta cómo trata a su novio. Entonces, no debemos ser cómplices de los salvadores silenciosos. Bueno, un poco recogiendo lo que también se va a preguntar en torno a los desafíos, en torno a qué hacer. Me parece, chicos y chicas, lo celebro, lo celebramos nosotras, sobre todo al llegar a la escuela, veíamos, ¿no?, cómo es para ustedes obligatoria una materia de género. Eso de verdad es que hay que celebrarlo. Se los digo porque nosotros acabamos de pasar, pues estamos más bien transcurriendo un tema de ajuste de nuestro plan de estudio en preparatoria, y de verdad nos hemos resistido muchísimo, tenemos que ser muy sinceros, sinceras, a tener también una materia de género como tal en nuestro plan de estudios. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos formación. Entonces, ¿cuál sería uno de los retos? Quizá también una manera de ser resistentes, formarnos. Hay que formarnos. Generalmente las mujeres somos las que nos andamos formando y tenemos grupos y colectivos, y los varones no. Les cuesta mucho trabajo, se resisten a eso. Ya con lo que llevan en la escuela, pues ya es más que suficiente. Pero para poder hacer cambios importantes, sí, porque va a ser muy difícil cambiar estructuras de sistemas, hay que formarse, hay que aprender. Y esta es también una manera de resistir. Por ejemplo, ya nada más le robo un minutito, tomen atención tantito. Por ahí se decía que el feminismo es lo contrario al machismo. No, el feminismo no es lo contrario al machismo. Y en ese sentido les digo lo importante de formarnos, de saber, de leer, de aprender, para poder también generar resistencia a tantas dificultades y violencias que no van a. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, chicos. Ya sabemos que necesita su siguiente clase, pero vamos a hacer la rifa. Sí. Nada más quiero explicar la dinámica para que la sepan. Y ahorita vamos a elegir 3 de las preguntas para regalar libros. Van a ser 3 de las preguntas que realizaron, y los siguientes libros, que son 7, van a ser por medio de una tómbola. Además, para que no alcance el libro de la fuerza de la historia, tenemos 3 libros. Yo no sé si ustedes conozcan o hayan leído, porque bueno, es famoso, pero no sé si en la actualidad lo sigan leyendo a García Márquez. Y tenemos un libro que se llama Infieles pero no desleales, que es escrito aquí por la autora, la maestra Fabiola, y que bueno, en realidad es un análisis literario de la obra de la mujer en los tiempos del cólera de García Márquez. Y bueno, es lo que traemos de extra para regalarles, porque no nos van a alcanzar. Sin embargo, habrá tómbola para que ustedes se lleven este libro de la fuerza de la historia. Y el otro es un análisis literario de varias obras de Gabriel García Márquez, que les traemos también de obsequio. Y de las preguntas, una es: ¿quién preguntó cómo ayudar a una víctima? A ella sería un duro. ¿Quién preguntó?
Que pase por el libro. ¿Ves chance de hacerme que pregunte de ese lado? Claro. Sí, sí, claro. El segundo sería para el de los pies, para que vamos a decir, ¿cuál es el mayor desafío? Además de Ay, se quedaron sin libro, no quieren preguntar. ¿Qué les alentó? Él es talento. ¿Qué nos alentó a escribir? ¿Qué preguntó? Acá está la pregunta. A ver, y mi pregunta va a cómo aprender y me hace cómo me llevar eso de que se hace por los hijos. O sea, porque siento que muchos hijos no se quedan diciendo, ay, no, ya no sé por los hijos, y pues se terminan alumnando por priorizar. Sí, a sus hijos, ¿cómo se podría romper eso a través de la generación? Voy a contestar brevemente eso. Yo tengo una formación sistémica, terapia de sistemas en parejas y familias. Y lo que te puedo decir que cuando alguien se quiere ir, los hijos no son de los tácticos, ¿no? Hay papás que se salen por los cigarros y nunca regresan. ¿Sí? Entonces los hijos no son un obstáculo, son un pretexto o son los que se toman en medio para que los adultos que están en esa familia no asuman la responsabilidad de tomar decisiones y las aplicaciones que quieren. Entonces, en este sentido, el proceso de divorcio es muy complicado y si hay hijos, pues depende de las edades de los hijos, lo que se vive y lo que se tiene que resolver. Pero definitivamente los hijos no son un pretexto para que alguien se quede o se vaya. Sí, sí lo usan, pero no. La gente cuando se quiere ir se va. Yo pienso que sí son muy pretextos, pero no como pretextos. Es una cuestión también. Hay un texto muy bello de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia. Y lo que ella dice es que para que una mujer pueda salir de eso necesita tener ciertas condiciones. Por ejemplo, un trabajo que le permita tener sustento económico, un lugar donde vivir. No me acuerdo muy bien, pero básicamente es eso, que tenga las condiciones para poder salir. Y eso es lo que las mujeres tenemos que ir aprendiendo. Que no te atan tus hijos, te atas tú. Y al final también que necesitas tener una cuestión económica quizás sea la más importante para poderte salir de una situación de violencia. Bueno, es que esto tiene que ver con los estereotipos de género, justamente lo que estamos cuestionando, ¿no? El estereotipo de la mujer que debe ser la cuidadora de conducta de sus hijos, y que primero sean ellos y hasta el último tú, se debe cuestionar eso, ¿no? A lo mejor a cierta edad, pues sí, se deben cubrir necesidades, pero ¿qué hay de ti después de que tu hijo o hija ya puede ser independiente? Incluso se habla, en psicología se habla de amores de imagen, ¿no? Es decir, lo quieres tanto, la quieres tanto a tu hija, que no le permites ser libres y terminas por asfixiarlo. Entonces, bueno, cuestionar los estereotipos de género, y uno de ellos está la matriarcalidad. Comentario final en lo que vamos a hablar. Sí, queremos agradecerles que hayan venido con nosotros. Vamos a realizar la tómbola, ¿no? Para que puedan ir a su siguiente clase. Entonces, si quieren irlo sacando y vamos diciendo el nombre. Pero la primera Vamos, cada una va a sacar un papelito y hay un ganador. Y hay un ganador. Y ya después está estos. Diana Karen González Rodríguez. Sale, Diana. Paso por tu libro. Quiñones López Noé Salvador. Bien, Noé. Daniel Santiago Medel. Morales García Michelle Abigail. Dana Paulina Obando Martínez. Alejandra Flores Flores.
A Alexandra Yamilet Legorreta López. Ahora vamos con los otros tres. Okay. Trejo Martínez Noemí Esther. Ok, David Romero Sánchez. Sayuri Daniela Camino Almanza. Yanderi Sandoval Arias. ¿Ya? Jessica Marisol Cruz Rocha. García Gabriel. No, Daila Guadalupe. Ángel Emilio Martínez Pérez. Ángel Emilio. Muy bien, Ángel. Gracias. Espero que haya sido un placer haber estado. Gracias. Me faltan ustedes el que puedan hacer. Comentarle algo del marco que no te conté. Es que, bueno, yo trabajo en la Universidad de Mañana y ahorita se me han extendido unas clases para que es la tarde, para el horario con usted. Quería yo ya la posibilidad de la clase de no tiene la tarde. Perdón. Más que nada por esa cuestión. Que tiene que pasar la calificación para que pueda aceptarle. Les firmo en el salón. Sí. Les firmo en el salón, pero yo creo que este Tome su agua, maestra Paula, por favor. Su contexto sigue. Ay, qué lindo. Grabación. Es que no puedo darle la